Buenas, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de El Colisionador de Ideas. Hoy presento yo, que no es Zapacopa, soy Guille, estoy aquí con mi compañero, que se presente, por favor. Hola, yo soy Pablo. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, voy a dejar que se presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Esteban Romero y bueno, soy profesor de astrofísica relativista en la Universidad Nacional de La Plata. Soy director del Instituto Argentino de Radioastronomía entre La Plata y Buenos Aires, en Argentina, y soy investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Okay, muchas gracias. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo agradecemos un montón. Y bueno, vamos a empezar así porque tenemos un montón de preguntas a ver si podemos hacerlas todas. Lo primero nos gustaría que, bueno, ya más o menos se ha presentado. Nos gustaría que nos comentara, que es una pregunta que siempre tuvimos nosotros, qué es lo que le hizo decidirse por estudiar física y filosofía, qué es lo que hizo que juntara las dos y qué relación cree que tienen ambas vertientes. Sí, es una pregunta interesante. Cuando yo era muy chico ya quería entender lo más posible del mundo. O sea, el mundo siempre me pareció algo que causa perplejidad y quería disipar esa perplejidad. Lo primero que pensé es que quizás lo mejor para responder mis preguntas de por qué existen las cosas, por qué son como son y no son de otra manera, qué es lo que ha hecho que yo esté aquí en este momento y no en otro momento del espacio y del tiempo, que son el espacio y el tiempo, ese tipo de preguntas. Lo primero que se me ocurrió es estudiar astronomía. Esa decisión yo la tomé cuando tendría aproximadamente unos 11 años y la mantuve hasta que llegó el momento de ingresar a la universidad. Ingresé en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata. Hice un año de astronomía y me di cuenta que la astronomía no iba a responder el tipo de preguntas que yo tenía. Me di cuenta que lo que necesitaba era estudiar más profundamente la naturaleza de las cosas y para eso la herramienta era la física. Entonces decidí pasarme a física, pero en esa época en la República Argentina había lo que se llamaba el servicio militar, así que tuve que ir 2 años a la Infantería de Marina. Cuando me fui me llevé un librito, me acuerdo, de Pascual Jordan sobre mecánica cuántica, lo cual digamos, me estimuló durante ese tiempo mi curiosidad por entender más profundamente la física. Bueno, cuando salí de ahí, me anoté en física y empecé a estudiar de nuevo, pero esta vez la licenciatura en física. Y a medida que iba estudiando física, me sucedió algo que le sucede quizá a muchos estudiantes, que a veces, digamos, sobre todo en los cursos de mecánica cuántica o de relatividad general, me surgían preguntas, ¿no? Preguntas sobre, bueno, ¿a qué se refiere exactamente la mecánica cuántica? ¿Cómo es que el observador entra en las ecuaciones? Porque yo no lo veía en ningún lado. Y algunas otras preguntas por el estilo. Esa función de onda que aparece en la mecánica cuántica, ¿realmente qué es? Y yo le hacía, bueno, a los profesores esas preguntas y básicamente no me respondían nada. O sea, me sacaban carpiendo, como se dice en argentino, ¿no? Y entonces trataba de buscar respuestas por mí mismo. Y empecé a leer, bueno, libros de filosofía de la ciencia, básicamente los libros clásicos, hasta que en algún momento, ninguno me satisfacía de eso. En un momento di un librito muy chiquito, lo había publicado una editorial española, Tecnos, y ese librito era de Mario Bunge, un físico argentino que se había recibido en la misma universidad donde yo estaba estudiando y que luego se había dedicado a la filosofía de la física primero y a la filosofía en general después. El libro se llamaba Controversias en Física y tenía algunos capítulos dedicados a la mecánica cuántica que me impresionaron profundamente por su claridad. Hasta ese momento digamos, los profesores presentaban la mecánica cuántica como algo que no es necesario entender. Basta callarse y calcular como para poder hacer una carrera. Pero yo creo que si uno estudia ciencia es porque quiere entender el mundo. Y lo primero que se tiene que preguntar es qué significan las cosas. Y en ese sentido ese librito daba respuestas, daba opiniones informadas.
Y eso me motivó, bueno, a seguir estudiando en esa línea de lo que podríamos llamar, de lo que hoy yo llamaría filosofía científica, o sea, filosofía informada por la ciencia, ¿no? Formé un grupo de estudio con un amigo mío que, bueno, hoy es profesor en la Universidad de Río de Janeiro, Santiago Pérez Bergliafa, y leíamos todo lo que podíamos y discutíamos problemas de física durante la carrera. Y una vez que nos recibimos, ¿no?, de la licenciatura, bueno, cada uno empezó a hacer su tesis doctoral, yo en temas de astrofísica relativista, él en temas de gravitación. Después los dos trabajaríamos juntos durante muchos años y aún hoy trabajamos juntos. Pero en un cierto momento nos enteramos que Mario Bunge, el autor de ese librito y de otros que leímos después, estaba dando unas conferencias, un curso en realidad iba a dar, de filosofía en la Universidad de Santa Catarina, en Brasil. Así que nos fuimos hasta allá para tomar ese curso. Y ahí, bueno, hacíamos preguntas a Bunge mientras él explicaba. Y él sí nos respondía las preguntas. Y de hecho nos invitó a comer varias veces. Uy. Y se estableció una relación, ¿no? Y para mí ese fue el comienzo de una amistad con Mario Bunge que duró hasta el día de su muerte. Mario Bunge murió en el año 2020, ¿no? Hace no mucho. Y él nos contó durante esas charlas que teníamos que varias veces había tratado de mejorar una axiomatización que él había hecho de la mecánica cuántica para tratar de profundizar un poco en la interpretación de la teoría, en cuál de las interpretaciones de la teoría es correcto. Ustedes saben, la mecánica cuántica es una teoría que, si bien formalmente es simple, tiene un gran problema de interpretación, y Bunge pensaba que la forma de resolver ese problema es axiomatizar en forma rigurosa y completa la teoría. Ahora, esa axiomatización tiene algunos problemas. Él presentó una en el año 67 y él nos explicó cuáles eran los problemas y nos sugirió que tratásemos de ver si podíamos resolver esos problemas. Cuando volvimos a la Argentina con mi amigo, nos pusimos a trabajar en eso y después de algunos meses obtuvimos una axiomatización nueva de la mecánica cuántica en la cual las ecuaciones de movimiento, tanto la de Schrödinger como la de Heisenberg, aparecen como teoremas. Lo que se postula básicamente son las simetrías de la teoría. Bueno, le mandamos el trabajo a Bunge, le encantó y nos sugirió que lo publicáramos. Nosotros ni se nos había ocurrido que eso se podía llegar a publicar, ¿no? Y lo mandamos a una revista y, para nuestra sorpresa, lo aceptaron de inmediato, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo publicado, ¿no? Yo estaba haciendo una tesis en astrofísica. Ya primer trabajo. Y a partir de ahí, bueno, seguimos, porque Mario nos seguía insistiendo. Eso era la mecánica cuántica para sistemas de una partícula, no se podía aplicar a lo sumo al átomo de hidrógeno, pero él quería para sistemas de muchas partículas, así que después lo generalizamos, hicimos más trabajos. Después pasamos a teorías del espacio-tiempo, ¿no? Y eso, bueno, fue el comienzo también de una carrera, en mi caso, paralela en temas de fundamentos de la física, fundamentos de la ciencia, y con el tiempo se fue generalizando a otras ramas también de la filosofía. Y mientras tanto mantuve mi carrera en astrofísica, ¿no? Yo me especialicé en cuestiones relacionadas con agujeros negros, los que se llaman los cuásares, que son agujeros negros supermasivos acretantes, microcuásares, agujeros negros en nuestra galaxia, bueno, muchos temas en astrofísica. Fui formando un grupo, pero nunca dejé de lado ese amor por tratar de entender profundamente las distintas teorías, y eso es lo que trato de hacer en los cursos que ofrezco, ¿no? Yo tengo la cátedra de astrofísica relativista allá en Argentina, y al ser catedrático puedo ofrecer otros cursos, y entonces trato de ofrecer cursos que ponen el énfasis en las interpretaciones de las teorías. Por ejemplo, cursos sobre agujeros negros, donde hay muchísimos malentendidos desde el punto de la física. Y también ofrezco un curso que está disponible en YouTube. De hecho, todos mis cursos están disponibles en YouTube, porque durante la pandemia aproveché y los grabé, sobre filosofía científica, ¿no? Donde ataco desde un punto de vista científico un montón de problemas filosóficos, pero en forma clara para un científico, ¿no? Digamos, libre de toda esa verborragia que a veces a los filósofos les gusta usar para tapar un poco los conceptos. Y entonces, ¿cree usted que
todo científico de nuestra época debería de tener un conocimiento aunque sea mínimo en filosofía, porque yo he visto, por ejemplo, he leído libros de Rodinger, por ejemplo, que son filosóficos, Carlos Rovelli. ¿Cree que es una base importante a la hora de hacer ciencia? Yo creo que una buena filosofía ayuda a hacer una mejor ciencia porque nos ayuda a entender mejor, ¿no? Ahora, una mala filosofía nos puede hacer decir muchas tonterías, ¿no? Entonces yo he visto muchos físicos y científicos en general que a veces por una mala filosofía se han terminado extraviando, haciendo cosas que quizás no tienen demasiado sentido. Yo creo que, por ejemplo, mucha de la teoría de lo que se ha hecho bajo el nombre de teoría de cuerdas quizás no se hubiese seguido trabajando si las personas que trabajan en eso hubiesen tenido quizás una visión filosófica más clara de los problemas a los que estaban atacando. O lo mismo muchas cuestiones relacionadas con los llamados many worlds, los muchos mundos y cosas por Sí. el estilo, ¿no? Y también en los fundamentos de la mecánica cuántica, la filosofía imperante cuando se hizo la teoría era el positivismo lógico y el instrumentalismo. Entonces eso hizo que las primeras interpretaciones estuviesen muy tenidas de esa filosofía, que es una filosofía que rechaza las interpretaciones profundas, ¿no? Tratar de entender qué es lo que pasa en la naturaleza y trata de limitarse a qué es lo que los aparatos experimentales nos dicen. Y en ese sentido yo creo que hizo un poco de daño a el entendimiento de la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos, esa filosofía. Entonces, yo creo que sí, respondiendo de nuevo a tu pregunta, que una filosofía sólida, una filosofía científica te puede ayudar a hacer mejor ciencia, pero una mala filosofía te puede hacer mala ciencia, ¿no? Ok. Bueno, más adelante entraremos otra vez en el ámbito de la filosofía. Vamos a tocar ahora un poco el ámbito de la física. Si quieres hacer alguna pregunta. Yo le quería preguntar, de todos los temas, sobre todo relacionados con la astrofísica, que usted ha tocado a lo largo de su carrera de investigación, ¿cuál es el que más le ha gustado? Bueno, he tocado tantos temas ya a esta edad que es muy difícil elegir uno, ¿no? Pero he dedicado mucho tiempo a los procesos relacionados con la creación de materia sobre agujeros negros, ¿no? Los agujeros negros son los objetos más compactos que existen en el universo. En ellos el campo gravitacional se curva completamente sobre sí mismo. Son muy interesantes en sí mismos estudiarlos desde el punto de vista gravitacional, pero también es muy interesante estudiar qué sucede con la materia alrededor de los agujeros negros, porque eso es, en última instancia, lo que produce el motor último de muchos objetos astrofísicos que van desde las galaxias. Todas las galaxias tienen en su centro agujeros negros supermasivos, que en parte codeterminan la formación de la galaxia y también la evolución de la galaxia, la dinámica de la propia galaxia. Pero hay galaxias activas en las cuales hay mucha caída de materia en el agujero negro. Esos sistemas desarrollan chorros de plasma relativista que se propagan por el espacio a distancias de megaparsecs. El parsec es una medida que usan los astrónomos, que es 3 por 10 a la 18 centímetros, ¿no? Son distancias gigantescas. Y esos sistemas brillan muchísimo más que las galaxias normales, pueden brillar 1.000 millones de veces lo que brilla una galaxia normal. Su luz no puede explicarse como la superposición solamente de la radiación térmica de las estrellas, sino que hay toda una serie de procesos no térmicos, o sea, de plasmas que están fuera del equilibrio termodinámico, donde partículas relativistas, o sea, partículas que se mueven a velocidades muy, muy grandes, interactúan, produciendo toda una cadena de fenómenos extremadamente interesantes. Y esos son una especie de laboratorios naturales, son como aceleradores de partículas, pero que pueden acelerar partículas hasta energías mucho más altas que las que se pueden lograr en el Large Hadron Collider de Ginebra, ¿no? Entonces tenemos mucho para aprender y lo podemos aprender, digamos, sin necesidad de construir nosotros esos aceleradores, que por otro lado serían imposibles de construir en la Tierra. Con la detección de ondas gravitacionales por parte del LIGO a partir del año 2015, podemos incluso saber mucho más, e incluso no solo de la fusión de agujeros negros con masas, algunas decenas de masas solares como los que se han detectado hasta ahora,
sino que hay nuevos métodos que permiten esperar que en futuro cercano se puedan detectar ondas gravitacionales producidas por la fusión de estos agujeros negros supermasivos, ¿no? Bueno, creo que esos están entre los temas más interesantes, pero también he estudiado otras cuestiones que me han apasionado mucho, por ejemplo, en cosmología, cosmologías donde se trata de resolver el problema, el llamado problema de la singularidad inicial, ¿no? Como ustedes saben, el universo está en expansión acelerada por lo que sabemos ahora, y bueno, si está en expansión, quiere decir que en el pasado era más denso, más compacto, ¿no? Entonces, si uno extrapola eso, hace 13.800 millones de años, en el sistema propio del fluido comóvil, el universo empieza a expandirse, ¿no? Entonces, ¿por qué empezó a expandirse? ¿Qué era lo que sucedió entonces? La teoría general de la relatividad, si uno la trata de extrapolar hasta ese momento, falla porque da infinitos, lo que se llama la singularidad. La singularidad no es una cosa, sino es una forma de decir que el modelo que uno está creando con la relatividad general es un modelo incompleto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo completar ese modelo? Una posibilidad es que el comienzo de la expansión en realidad fue el final de una fase de contracción previa, lo que se llaman teorías del gran rebote, ¿no? Entonces, esas teorías lo que hacen es suponer que hubo una fase de contracción del universo. En esa fase había también galaxia, había estructura, pero toda esa estructura es destruida, digamos, durante la contracción porque se va incrementando la temperatura y eso va finalmente destruyendo toda la estructura. Y cuando se produce el rebote, las condiciones básicamente son las condiciones iniciales de nuestra parte del universo, que es la expansiva. Entonces lo que yo me he preguntado es, en esa fase de contracción, si realmente existió, bueno, se tendrían que haber formado agujeros negros como en nuestro universo, ¿no? Por colapso gravitacional. A diferencia de todos los demás sistemas que conocemos, los agujeros negros no pueden ser destruidos por contracción, pues se forman por contracción. Entonces, puede un agujero negro haber sobrevivido, o un cierto número de agujeros negros sobrevivido a ese rebote. Bueno, ese es un tema fascinante al cual le he dedicado mucho trabajo y varias publicaciones, ¿sí? Mi respuesta es que sí, que podrían sobrevivir a ese rebote si se satisfacen ciertas condiciones. Y bueno, después está toda la parte de cuáles son las predicciones observacionales en nuestro universo hoy que uno puede hacer en base a la existencia de esos agujeros negros que vienen de la fase anterior, ¿no? Que podrían reemplazar los llamados agujeros negros primordiales que algunas personas también proponen. Los primordiales son agujeros negros que se forman con masas muy pequeñas o relativamente pequeñas en los primeros instantes de la expansión de nuestra fase del universo. ¿Cree que el modelo que se necesitaría para entender todo lo que ha nombrado está en relación, o sea, se va a conseguir uniendo la mecánica cuántica y la relatividad, que es lo que, pues, digamos, que hará todo el mundo, que es lo más candente en la física? Bueno, yo creo que buena parte de lo que he estado hablando se puede explicar utilizando relatividad general y teoría cuántica de campos, ¿no? Algunos de mis trabajos incluyen teoría cuántica de campos sobre espacio-tiempo curvo, pero eso no es una unificación de la relatividad general con la teoría de campos, porque digamos, el espacio-tiempo sigue siendo continuo, ¿no? Lo otro son teorías donde tanto los campos como el espacio-tiempo emergen de un sustrato más básico. Pero esa es un área de la física, si bien he trabajado en eso, cosas relacionadas con causal set theory y otras teorías de gravedad cuántica, que es extremadamente especulativo y es muy difícil la contrastación experimental, ¿sí? Yo creo que falta mucho todavía para que haya una visión sobre cómo y en qué condiciones emerge el espacio-tiempo continuo, tal como nosotros lo describimos con la relatividad general, y los campos cuánticos, ¿sí? Y, bueno, Incluso si somos capaces de desarrollar una teoría que explique eso, ¿cree que vamos a poder demostrarlo alguna vez? Bueno, yo creo que la clave para poder tratar de poner a prueba ese tipo de cuestiones está en el universo temprano, ¿no? Por ejemplo, ese rebote al que se mencionó en estos modelos de cosmología de rebote implica que las
las llamadas condiciones de energía se tienen que violar en todo el universo durante la fase del rebote. O sea, la razón por la cual hay un rebote es porque durante ese periodo del universo la densidad de energía del universo se hace negativa, ¿no? Entonces la materia normal no se comporta de esa manera. Entonces, en última instancia, probablemente estas teorías de unificación puedan dar una explicación mecanística, o sea, un mecanismo para que eso sea posible. Actualmente lo que se hacen parametrizaciones inferidas de algunas aproximaciones a digamos, teorías unificadas, pero digamos, son aproximaciones básicamente especulativas, ¿sí? No hay un mecanismo claro atrás. Ahora, si uno tiene un mecanismo claro, puede llegar a hacer algunas predicciones que podrían dejar efectos observables en el fondo cósmico de radiación. Y de ahí el interés, por ejemplo, de medir cuestiones como la polarización circular del fondo cósmico de radiación, que puede tener información sobre estas cuestiones. Pero bueno, si hay un momento en el universo en el cual estas teorías representaban una realidad unificada, fue en el comienzo de la expansión. El otro sitio es el interior de los agujeros negros, ¿no? Ustedes saben que también la relatividad general falla cuando uno la extrapola al centro de un agujero negro, la famosa singularidad que estaría dentro de los agujeros negros. Esa singularidad, de nuevo, es una incompletitud de la teoría no nos dice qué pasa ahí. De hecho, si el agujero negro está rotando, la cosa es más complicada aún, porque un agujero negro rotante tiene dos horizontes. El segundo horizonte es un horizonte de Cauchy, es un horizonte en la predictibilidad para la teoría, y la razón por la cual es un horizonte para la predictibilidad es porque la región donde la teoría no se aplica, la región singular, tiene la forma de un anillo, lo cual crea un arrastre del espacio-tiempo que hace posible la formación de curvas temporales cerradas. Entonces, en esas condiciones, uno no puede fijar condiciones iniciales y luego desarrollar las ecuaciones de movimiento para hacer predicciones. Entonces, bueno, ahí hay otro mundo donde se podrían manifestar los fenómenos relacionados con gravedad cuántica, muy, muy cerca de esa singularidad, ¿no? Pero, claro, es un ámbito que es imposible de explorar desde fuera del agujero negro, solo lo podemos sondear con herramientas teóricas, ¿sí? Hay una cuestión que nos hace pensar que el espacio-tiempo tiene una estructura, más allá de la estructura geométrica, sino que tiene una cierta composición que emerge de algo más básico, y es el hecho que podemos asignar temperatura a los agujeros negros debido a la radiación de Hawking que pueden producir. Entonces, lo que tiene temperatura porque tiene estados internos. Si tiene estados internos, tiene alguna clase de composición, no es un sistema simple. Eso nos hace pensar que el espacio-tiempo no es simple y que hay razones para ir por una teoría más fundamental del espacio-tiempo. Bueno, han nombrado, si no me equivoco, antes acerca de la teoría de cuerdas, que no está muy de acuerdo. Entonces, ¿cree usted que esa teoría no va a llegar a nada? Y yo creo que no llegó a nada. Creo que ya eso está más que probado, y los propios cuerdistas un poco lo han aceptado y se van pasando a aplicar los métodos matemáticos que han desarrollado, que sí son muy valiosos, por cierto, a temas como materia condensada y otros temas. O sea, la teoría de cuerdas no es capaz de hacer ninguna predicción, y tiene otro problema. Yo creo que es un problema más de fondo, que la teoría de cuerdas debe definirse sobre un espacio-tiempo que hay que dárselo a la teoría, ¿no es cierto? Entonces no explica el origen de ese espacio-tiempo, sino que uno lo pone ahí y es en ese espacio-tiempo donde oscilan esas cuerdas. Uno esperaría que una teoría unificada, digamos, nos diga también qué es el espacio-tiempo. Hoy sabemos que el espacio-tiempo es material porque medimos, por ejemplo, sus perturbaciones. Para que un aparato como el LIGO pueda medir ondas de gravedad, que no es otra cosa que ondas en la curvatura del espacio-tiempo,
Bueno, las ondas tienen que transmitir energía a el detector, ¿sí? Entonces, si transmiten energía es porque tienen energía y esa energía está en el espacio-tiempo, por lo tanto el espacio-tiempo es una entidad material que actúa sobre otras entidades materiales y sobre la cual podemos actuar, ¿no es cierto? Un agujero negro, cuando está rotando alrededor de una estrella de neutrones, está perturbando el espacio-tiempo. De la misma manera, el espacio-tiempo actúa sobre las cosas, indicándole a las cosas cómo deben estas moverse, seguir distintas trayectorias. Entonces, obviamente estamos hablando de sistemas materiales y eso queda afuera de la teoría de cuerdas, ¿no? Entonces, es un camino que se siguió durante mucho tiempo, se invirtió mucha plata, mucho esfuerzo en esa teoría, pero bueno, ya creo que es tiempo de dar vuelta de página, ¿no? Ha mencionado antes la radiación de Hawking y me parece un tema muy interesante, por si podía explicar brevemente de qué se trata. Y también he leído que usted ha investigado sobre la idea de agujeros negros como fuente de energía cósmica. Bueno, un poquito estuvimos No sé si tiene hablando. algo que ver con la radiación de Hawking o... Un poquito estuvimos hablando de los agujeros negros, cómo pueden producir, digamos, distintos procesos radiativos. En realidad no es el agujero negro en sí el que emite la radiación, sino que la radiación es emitida por las partículas que son aceleradas en el entorno del agujero negro. Entonces la pregunta es ¿por qué un agujero negro puede acelerar partículas? ¿Sí? Bueno, la respuesta a eso está en esto que dijimos hoy, que cuando un agujero negro rota, arrastra el espacio-tiempo consigo, ¿no? Entonces, si ustedes tiran materia, y esa materia tiene campos magnéticos, esos campos magnéticos a gran escala, cuando se acercan al agujero negro, se empiezan a enroscar porque no, digamos, el espacio-tiempo mismo los arrastra en una especie de torbellino y forma una especie de hélice, digamos, sobre el agujero negro. Entonces lo que resulta de eso es lo que se llama un flujo de Poynting, que es un flujo electromagnético, ¿no? El agujero negro, parte del campo magnético lo absorbe, pero hay una parte que escapa a través de este flujo de Poynting. Yo he estudiado mucho cómo sucede que ese flujo de Poynting se termina cargando también de partículas como electrones, positrones y protones, que son los que emiten la radiación que observamos, ¿no? Eso por un lado. Y después, respecto a la radiación de Hawking, por otro, hay que tener en cuenta que la radiación de Hawking no es la radiación que lanza el agujero negro. El agujero negro es negro, como su nombre lo indica, nada puede salir de adentro del agujero negro. La razón por la cual nada sale del agujero negro es porque el agujero negro curva el espacio-tiempo de tal manera que los conos de luz, o sea, las direcciones de movimiento causal posible para los sistemas materiales, todas apuntan hacia adentro del agujero. Entonces es como una región del espacio-tiempo que está completamente separada del resto del universo, ¿no? En el fondo un agujero negro es eso, es espacio-tiempo curvado de tal manera que todos los conos de luz apuntan hacia adentro, de que todas las trayectorias posibles de todos los sistemas materiales señalan en la dirección interior de esa región, ¿no? Entonces, de ahí no puede salir nada. Entonces, ¿de dónde sale esa radiación de Hawking? Sería la pregunta. La respuesta es que no sale del agujero negro, sino sale de los campos cuánticos que llenan todo el universo. Si ustedes saben que en la teoría cuántica de campos, uno imagina, digamos, la idea básica es que el universo está lleno de campos, que hay 25 hasta donde sabemos. Las excitaciones de esos campos son lo que se llaman partículas, ¿sí? Por ejemplo, los electrones y los positrones son excitaciones diferentes del campo electrónico, ¿no? Y así, bueno, con los quarks y con las otras partículas llamadas elementales. O sea, son excitaciones de los campos. Los campos también admiten niveles no excitados, ¿no? Pero eso no quiere decir que el campo no esté. Simplemente lo que significa es que no está excitado, ¿no? Entonces, en la proximidad de un agujero negro hay campos como los hay en todos lados y la curvatura del espacio-tiempo es la que polariza el campo cuántico en su nivel fundamental y esa polarización crea un flujo de energía opuesto. Hay un flujo de energía negativo que va hacia el agujero negro y un flujo de energía positivo que va hacia afuera del agujero negro. Y esa es la radiación de Hawking. La longitud de onda de esa radiación va a depender de la curvatura del horizonte de eventos. Cuanto más
pequeño sea el agujero negro, más corta va a ser la longitud de onda, o sea, más energéticos van a ser los fotones o las partículas que compongan la radiación de Hawking. Un agujero negro supermasivo produce radiación de Hawking absolutamente indetectable porque la longitud de onda va a ser de miles de kilómetros, ¿sí? Ahora, un agujero negro muy pequeñito puede producir rayos gamma, ¿sí? Si existiese un agujero negro del tamaño de un microscopio, un tamaño así, ¿no? Entonces, por eso es que se enfría más rápido, ¿no? Cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido se va a enfriar y más energética va a ser la radiación que emita. Eso nos permite, por ejemplo, poner cotas a la cantidad de agujeros negros primordiales que se pudieron formar en el universo primitivo por fluctuaciones en la curvatura del espacio-tiempo, porque si se formaron y eran muy chiquititos, bueno, hubieran producido un montón de radiación gamma que la veríamos hoy de la manera que vemos la radiación del fondo cósmico, y no la vemos, ¿no? Entonces así podemos poner cotas a la cantidad de agujeros negros primordiales si es que existen. Queríamos cerrar un poco el tema de física preguntando así brevemente acerca de un poco la materia oscura. Va a comentar la pregunta. Yo también estoy aquí hoy, ¿vale? Pablo, ¿me habéis tenido algún otro podcast? Soy el técnico de sonido de aquí. Y en cuanto a eso, la pregunta que queríamos hacer, y que creo que la gente que más o menos esté puesta en noticias científicas y demás habrá estado leyendo estas semanas, que estamos en marzo de 2025, y es unos resultados que se han publicado de un grupo de investigación internacional bajo las siglas DESI, que yo, desde el desconocimiento y desde la poca profundidad con la que puedo entender lo que se ha hablado y lo que se está presentando, vienen a decir básicamente que el universo no se expande de manera homogénea, no sé si es exactamente el término, pero bueno, que no funciona como creíamos que funcionaba la energía oscura y los grandes problemas que presenta nuestro entendimiento del universo. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, podría decir muchas cosas porque son temas fascinantes realmente, ¿no? Primero, no hay que confundir materia oscura con energía oscura, ¿no? Son dos cosas diferentes. La materia oscura es una materia que supuestamente no interactúa electromagnéticamente con el resto de la materia, por lo tanto no produce radiación electromagnética. Se supone que si existe solo interactuaría en forma débil con la materia. Y se la postuló en los años 30 para explicar movimientos anómalos en galaxias, en cúmulos de galaxias. Y luego también se la siguió postulando porque las curvas de rotación de las galaxias que se empezaron a determinar con mucha precisión a partir de las medidas con radiotelescopios de la distribución del hidrógeno neutro en las galaxias, digamos, no seguían esencialmente una ley de la ley de Kepler, ¿no? Entonces, la gravitación parecía no explicarla, a menos que uno supusiese que en esas galaxias, que son básicamente casi todas las galaxias, hay materia que no vemos, que no podemos darnos cuenta que está ahí, y entonces ahí se pone esa materia para que las curvas de rotación sean lo que predice la ley de Newton, o mejor aún la teoría general de la relatividad. Y después, cuando uno lo extrapola a la formación de estructura en el universo temprano, si uno trata de aplicar el modelo estándar de la cosmología, se da cuenta que le falta materia para que se forme, con la tasa de expansión que se observa, se forme las galaxias. Entonces, postula que hay una materia que no se observa, a partir de la cual se producen las primeras condensaciones y las formaciones de las primeras galaxias. Ahora, se viene hablando de la materia oscura hace ya casi 80, 90 años, ¿no es cierto? Y nunca se detectó en el laboratorio el menor indicio de materia oscura. Las únicas indicaciones de la existencia de materia oscura son siempre de origen gravitacional, ¿no? Entonces eso ha llevado a la gente, incluyendo a quien está hablando, a preguntarse, bueno, ¿no estaríamos acaso frente a una situación como la del éter? Ustedes se acuerdan el tema del éter, ¿no? El éter, digamos, las ondas electromagnéticas se propagan, se pensaba, se tienen que propagar, son la perturbación de un medio. Bueno, ¿ese medio cuál es? Bueno, vamos a postular el éter.
De hecho, en la ecuación de onda de las ondas electromagnéticas, en el término donde va el factor de la velocidad, ahí aparece la velocidad de la luz. Entonces la pregunta era, ¿esa velocidad de la luz es respecto a qué? ¿Sí? Bueno, respecto al éter era lo que se decía. Y bueno, durante muchísimo tiempo se lo trataba de buscar al éter, pero el éter no se manifestaba de ninguna otra manera que a través de precisamente la propagación de la luz, ¿no es cierto? Todos los intentos de medir la velocidad relativa al éter en el laboratorio fracasaron, hasta que bueno, se cambió directamente la forma de encarar el problema. Se dijo, bueno, ¿y por qué no nos deshacemos de este éter que no se manifiesta de ninguna otra manera excepto electromagnéticamente y no aceptamos que esa velocidad de la luz que aparece como un factor en las ecuaciones de Maxwell en las ecuaciones de Maxwell, me refiero a la ecuación de onda, ¿no? Que uno puede derivar de la ecuación de Maxwell, no es simplemente un invariante, es el mismo en todos los sistemas de coordenadas, ¿no? Eso, bueno, lo hicieron Poincaré, lo hizo por supuesto Einstein, y eso dio lugar a una nueva visión del mundo, y el éter hoy nadie se acuerda del éter, no existe. Era una hipótesis ad hoc. Hay gente que piensa que, bueno, quizás el problema no es que nos falta materia, sino que la gravedad no se describe exactamente a grandes distancias por las ecuaciones de Einstein, que las tenemos muy bien testeadas en el sistema solar, por supuesto, pero quizá a ciertas distancias no son correctas, y entonces se han propuesto modificaciones a la gravitación para tratar de dar de cuenta de esos efectos por los cuales se invocaba la materia oscura, pero sin materia oscura, simplemente cambiando la gravedad. Por supuesto, eso es muy problemático porque lleva ecuaciones que son muy complicadas, pero bueno, hay mucha gente, yo mismo, trabajando en esos temas, y yo creo que es digamos, mientras no se detecte en el laboratorio la materia oscura, es quizá el camino más razonable, por lo menos de un punto de vista pragmático, para tratar de encarar el problema. Lo otro que decías de la homogeneidad o no del universo, cuando uno infiere que el universo se expande en forma acelerada a través de la medición de las distancias a la supernova de tipo 1A, lo que hace es suponer un modelo cosmológico que viene descrito por lo que se llama métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, que es una métrica que es isotrópica y homogénea. Isotrópica, que es igual en todas las direcciones, y homogénea, que es aproximadamente autosimilar en todo corte espacial, ¿no? Bueno, pero eso es una suposición que quizás sea incorrecta, y entonces se han desarrollado modelos cosmológicos no homogéneos, ¿no? Entonces, en esos modelos cosmológicos no homogéneos, no siempre el resultado es una expansión acelerada. La expansión acelerada puede ser el resultado de nuestra localización respecto a una distribución inhomogénea de materia en un espacio-tiempo que se expande en forma no acelerada, ¿no? Yo creo que los experimentos estos de DESI apuntan en esa dirección, pero yo siempre, digamos, cuando hay así estos descubrimientos que causan mucho revuelo, sugiero prudencia, sugiero esperar las confirmaciones por grupos independientes, analizar cuál es la significancia. Creo que en el caso del experimento de DESI la significancia era 4.4 sigma, lo vi muy al pasar porque esta semana he estado aquí y no he tenido demasiado tiempo para estudiarlo a fondo, pero ojo, porque en cosmología normalmente 5 sigma es a partir de donde uno empieza a decir voy a considerar un poco más seriamente el tema. O sea, falta mucha investigación, es algo interesante, es algo sugestivo, sin duda hay que seguir haciendo experimentos, pero no nos olvidemos que hace no muchos años el experimento Opera clamó haber detectado neutrinos supralumínicos y después resultó que eran, digamos, unos cables que estaban mal calibrados, o el experimento BICEP en la Antártida clamó haber detectado polarización circular del fondo cósmico de radiación, y también resultó que era contaminación por parte del polvo de nuestra propia galaxia. Así que hay que ser muy prudentes, ¿sí?, en estas cosas, pero es interesante. Okay, bueno, vamos a entrar un poco al ámbito de la filosofía. Creo que antes ha comentado acerca de la filosofía científica, creo que es un poco
el pensamiento que apoya. ¿Podría explicar brevemente de qué se trata? Sí, cómo no. De hecho, al que quiera profundizar, yo tengo un libro que se llama Scientific Philosophy, publicado en Springer en el año 2018, donde desarrollo in extenso ese tema. Y también tengo varios artículos que pueden encontrar por internet, algunos en castellano, donde trato de explicar detenidamente qué es esto de la filosofía científica, pero en forma muy sucinta. Es una forma de hacer filosofía informada por la ciencia de nuestro tiempo, que tiene por objetivo darle a la ciencia una herramienta también para poder progresar, o sea, tiene una realimentación en los dos sentidos con la ciencia. Es una filosofía que busca ser clara, en el sentido de estar exenta de vaguedad y ser formulada en los términos más precisos posibles. Por eso recurre a lenguajes formales, en particular lógica y matemática, que son cosas que en general los filósofos no suelen utilizar. Y no es una filosofía que se restrinja a ser filosofía de la ciencia, sino que abarca todos los aspectos de la filosofía. Sí, yo en ese sentido, una pregunta que me ha surgido al bote es ¿a qué manera puedes conectar filosofía de la ciencia o epistemología, si lo quieres llamar de alguna manera, o el enfoque del que está hablándonos, con estética y ética? ¿Qué puente puede haber entre ambas? Bueno, la filosofía tiene muchas ramas, ¿no es cierto? Tiene una parte que es la semántica, que se ocupa de problemas como qué es el significado, qué es la verdad, qué es la vaguedad, y formalizar esas cuestiones. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, entender qué es la verdad para hacer ciencia, ¿no es cierto? Porque si uno quiere saber si las proposiciones científicas son verdaderas o falsas, tiene que entender lo que está diciendo, ¿no? Y puede preguntarse si las teorías son verdaderas o no, o si son plausibles, cosas así. Después tenemos la ontología, que es la teoría fundamental de las cosas, qué son las cosas, qué son las leyes naturales, qué son las propiedades, ese tipo de cuestiones. Luego tenemos la epistemología, que es la teoría del conocimiento. ¿Qué quiere decir cuando decimos que conocemos algo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando decimos que entendemos algo? Bueno, esa clase de cuestiones. ¿Qué es una teoría? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un modelo? Esas cosas se responden en epistemología y muchas otras, por supuesto. Después tenemos la ética, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Cómo comportarnos, cómo vivir, ¿sí? ¿Qué es una vida buena? Ese tipo de cuestiones yo creo pueden informarse por la ciencia, y aquí voy un poco a la respuesta a tu pregunta específica, porque digamos, cuanto mejor nos conozcamos, cuanto mejor conozcamos nuestras necesidades, cuando mejor sepamos diferenciar en nuestras necesidades qué es lo esencial y qué es lo superfluo, mejor vamos a poder tener conciencia de cuál es el comportamiento recto, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia, y en particular las neurociencias, nos ayudan a informarnos sobre las clases de necesidades que tenemos los seres humanos y cómo en base a esas necesidades determinan los seres humanos qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo proceder, cómo actuar, etc. Y finalmente, respecto a la estética, yo creo una vez más que la ciencia tiene cosas para decir, a pesar de que la estética no es científica, sí hay formas científicas de abordar problemas filosóficos estéticos, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que es esencial para poder caracterizar qué entendemos por algo bello, ¿sí? Que es el concepto fundamental de la estética, es fundamental entender, digamos, cómo reacciona un organismo ante un estímulo que ese organismo califica de bello. Entonces ahí entra algo que se llama la experiencia estética, y lo que las neurociencias nos ayudan es a entender qué es esa experiencia estética, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando tenemos esa experiencia, cuando escuchamos una sinfonía, qué sucede en nuestro cerebro cuando vemos una pintura o cuando nos conmovemos con una novela o con una poesía. Bien, eso se puede estudiar en forma objetiva y puede ayudarnos a hacer teorías estéticas que a su vez nos ayuden a entender qué es una obra de arte, qué es un movimiento artístico y muchas otras cuestiones por el estilo. De hecho, yo tengo trabajos publicados precisamente en esas áreas también, ¿no?
Yo le quería preguntar, el cerebro, siendo un órgano tan complejo, tan complicado y también que nos determina una forma de ver el mundo, ¿cree que hay un límite en el conocimiento humano por la forma de la que estamos programados, por así decirlo? ¿Existen preguntas que jamás vamos a poder responder? Sin duda hay un límite a lo que los seres humanos pueden conocer por una razón muy sencilla. El cerebro humano, que es el que en última instancia realiza las representaciones conceptuales del mundo por las cuales tratamos de entender lo que sucede a nuestro alrededor, es una componente, es una parte del universo. El universo es mucho más complejo que nuestro cerebro, ¿sí? Entonces no hay forma de que una parte minúscula pueda mapear la totalidad de lo existente. Pero por otro lado, yo creo que eso no es para preocuparse porque no nos interesa saber absolutamente todo. Por ejemplo, no me interesa saber si en este momento la velocidad del viento en una de las lunas de Júpiter es de tal valor. O sea, me interesa saber otras cosas. Entonces, lo que hacemos en física, lo que hacemos en ciencia, es tratar de diferenciar qué conocimiento es importante de qué conocimiento es irrelevante y tratamos de focalizarnos en el conocimiento importante. De ahí que usemos teoría. Las teorías son grandes simplificaciones, ¿no? Pero son simplificaciones que nos permiten tener una comprensión de una multitud de hechos sin conocer los hechos individuales, ¿no? Entonces, si bien creo que por supuesto el cerebro tiene limitaciones, las posibilidades de representación a través de la ciencia del mundo que nos rodea, digamos, todavía tienen un inmenso camino por delante, ¿sí? El problema más serio, yo creo, no es la limitación del cerebro para poder representar el mundo, sino es digamos, la estructura de la sociedad que hace que a veces no podamos dedicar los esfuerzos necesarios para hacer eso y tener una visión mejor del mundo y de la propia sociedad en la que vivimos, lo cual nos ayudaría a mejorarlo. Ok, bueno, pues de vuelta agradecerle a usted por haber venido, agradecer a la Facultad de Física de Sevilla por darnos esta oportunidad y a Nugrem. Y bueno, casi siempre solemos terminar los episodios con un poquillo de un resumen o alguna frase así que quiera dejar, algún concepto, idea, no sé, algo que quiera usted decir para terminar el episodio. Sí, lo que me gustaría decir es lo que me hubiera gustado a mí que me dijeran cuando yo era un estudiante de física, ¿no? Que, digamos, no concentrarse solamente en el programa o el currículum de las materias y nada más, no concentrarse solamente si estudian ciencias exactas o física en los cálculos, sino tratar de ver más allá y entender, ¿no? Yo creo que lo más importante que puede hacer un científico es entender de lo que está hablando. Muchas veces me ha pasado a hablar con científicos, incluso científicos formados, y digamos, de repente surge el tema de qué es una ley científica, qué es una teoría, cuál es la diferencia de una teoría y un modelo, cosas con las cuales los científicos trabajan toda su vida y no saben responder. Entonces, ¿cuál es el sentido de trabajar toda tu vida con algo que ni siquiera entendés? Me parece que desde el principio hay que tratar de entender esas cosas para hacer mejores teorías, mejores modelos y sobre todo para ser mejores personas, ¿sí?